El cronómetro en cero. Aldo Quiñones listo para marcar el inicio del partido. Ya está en juego. Ya circula la pelota, tiene Marcos Riveros. Y se viene Olmedo. Encara, lo tiene a Roa por el medio. Sigue Olmedo. El puntín, la pelota para Roa. Adelantó Roa, viene por aquí, engancha. Penal, dice el árbitro. Penal, dice el árbitro. La pena máxima sancionada por el juez. A ver, fue sobre Junior Paredes. Creo que fue él, el número 31, el que termina recibiendo la infracción y la chance para el equipo del 3 de noviembre. Chino Martínez para batear. Había quedado muy rezagado en la lista de goleadores, pero estuvo liderando los primeros compromisos. Chino Martínez y la posibilidad de abrir el marcador. Autoriza al árbitro, se fue, tiró, atajó el arquero. Atajó el arquero, desaprovecha el 3 de noviembre de tiro libre penal. El Chino Martínez. Muy buena tapada del arquero Alex Báez. Continúa así como empezó 0-0. Y hay méritos en ambos, en el arquero de lanzarse muy bien hacia el costado izquierdo, de adivinar la intención de Martínez y después... Va Riveros, el córner corto. Roa devuelve para Marcos Riveros, el centro, el cabezazo defensivo. Quitó la pelota Benítez. Va a complementar Leo Galeano para que cambie de costado del Valle. Excelente, muy buena esta carga del equipo carapegüeño. La pelota para Mereles, Robinho Mereles va por el primero. Robinho toca, está el primero. A ver, Orué tiró, gol. ¡Gol! De Carapeguá. Gol del Potro carapegüeño, contragolpe letal. Contragolpe implacable del conjunto visitante. Arrancó justamente Orué, le dio a Mereles. Y con mucha tranquilidad terminó metiendo nuevamente la pelota al medio para que defina el mejor ubicado. Y a los 62 pasa a ganar 1-0. La visita gana Carapeguá el 3 de noviembre. Gran despliegue nuevamente de Derlis Orué, de quien venía destacando su trabajo en el ida y vuelta en la cancha, en la agresividad para recuperar pelotas. Y aquí es parte de la contra de su equipo, generando el juego justamente hacia el costado izquierdo, donde Derlis Mereles daba la impresión iba a meter el enganche y el latigazo. Toda la fuerza que le quedaba, Arias. Valdés, Obregón que quita. La pelota en el fondo. González. Va a terminar el partido. En este momento el árbitro marca el final del partido. Aldo Quiñones, el conductor principal, dice que aquí ha sido victoria del Potro carapegüeño. Le ganó al 3 de noviembre por 1-0. Sigue sin levantar cabeza el equipo del barrio San Pablo. Sí, otra derrota para el equipo del 3 de noviembre. Ya van 10 en la campaña. Otra victoria para el equipo de Carapeguá, que suma su sexta victoria en el campeonato, llegando a 22 puntos, los mismos que tiene el equipo de Independiente. Cerrando de a poquito esta fecha número 17 con los aplausos de los hinchas del Potro carapegüeño para su equipo. Lo resolvió en el contragolpe en el minuto 62. Una gran acción allí entre Derlis Orué y Derlis Mereles. La Sociedad que le dio el 1-0 al Sportivo Carapeguá, que tuvo varias para rematarlo.